Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy comenzamos la semana número 23 de actividades y hoy día empezaremos con el área de personal social. La actividad que desarrollaremos el día de hoy será Proponemos alternativas para prevenir desastres naturales, parte 2. Muy bien, miren, aquí nuevamente está el título de la actividad del día de hoy. El día de hoy, ¿qué haremos? Analizarás el testimonio de una persona que fue afectada por los huaicos y elaborarás una propuesta de acción que ayuden a disminuir la vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales que pueden afectar a tu barrio o comunidad. Muy bien. Por ello, la meta del día de hoy, lo que se tiene que lograr, lo que tienes que lograr será lo siguiente: proponer alternativas para prevenir y disminuir la vulnerabilidad de las personas ante los fenómenos naturales. Entonces, esa es nuestra meta del día de hoy. Vamos a empezar. Muy bien, creo que al inicio dijo que íbamos a leer un testimonio, ¿no? Entonces, lee atentamente el testimonio de Roberto. A ver, vamos a ver qué nos dice. Estaba junto a mi esposa cuando escuchamos un sonido muy fuerte, como el choque de dos camiones. Miren, ellos estaban ahí, ¿no? Mi esposa dijo, ¿no será un huaico? Por la puerta empezó a entrar agua. Luego se rompió y lo que ingresó fue lodo, piedras y palos en grandes cantidades. Quisimos escapar, pero el agua nos atrapó. Aunque intentamos nadar, no pudimos hacerlo, porque el agua era espesa, llena de lodo y palos, como podemos observar acá. Miren. Nos arrastraba y nos hundía. No podíamos ver nada. Mi cara y todo mi cuerpo estaba cubierto de lodo. De pronto escuché a alguien que me decía, ¡dame la mano! Entonces, esa persona tomó mi mano, me jaló hacia afuera y me salvó la vida. Gracias a Dios, también pudo salvar a mi esposa. Sin embargo, nuestra casa terminó destruida. Muy bien, entonces, ¿has escuchado el testimonio de Roberto? Y ahora vas a responder dos preguntas. Recuerda que tú también tienes que hacer la lectura de ese testimonio. ¿Qué le ocurrió a Roberto? Ah, mira, ¿qué le había ocurrido? ¿Qué fenómeno natural afectó a él y a su esposa? ¿Cómo les afectó? ¿Qué pasó al final? ¿Qué consecuencia tuvo ese? Claro, ellos se salvaron, ¿no? Pero ¿qué pasó con su casa? ¿Cómo les afectó entonces? Muy bien, a ver, recordemos entonces qué es un huaico. Un huaico es un desplazamiento violento de una gran masa de agua con mezcla de lodo y bloques de roca de grandes dimensiones que se moviliza a gran velocidad a través de quebradas o valles. Los huaicos se producen en época de lluvias, entre diciembre y abril, que en la mayor parte del Perú coincide con la estación de verano. Miren, ¿qué dice? Coincide con la estación de verano. Tanto los huaicos como otros fenómenos naturales no causan daños por sí solos. Las personas sufren daños por factores de exposición o vulnerabilidad. Mira, ellos solos no hacen esos daños, ¿no? Sino que las personas sufren daños, ¿por qué? Por un factor, la exposición. ¿Recuerdan el día viernes leímos por qué era exposición? Porque ellos construían sus casas en cauces que los ríos se habían secado, ¿no? O por un tema de vulnerabilidad. Ante los huaicos u otros fenómenos naturales que pudieran ocurrir, debemos estar preparadas y preparados. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, cada familia debe contar con un plan de emergencia. Miren, dice, cada familia debe contar con un plan de emergencia ante algún tipo de desastre. Para que conozcas más al respecto, es decir, sobre ese plan de emergencia, leerás el siguiente texto. Plan familiar de emergencia. Miren, aquí está el texto. Tú vas a hacer la lectura entonces de este texto. Aquí está el texto. Plan familiar de emergencia. A ver, ¿qué nos dice? El plan familiar de emergencia
Ah, mira, es de una familia, ¿no? Es el conjunto de actividades que los integrantes de una familia deben realizar para estar preparados ante una situación de emergencia o desastre. Ah, mire, entonces son las acciones que, todas las actividades que ellos van a hacer ante un peligro que se puedan encontrar, ¿no? Todos los integrantes de la familia deben participar, nadie se debe quedar sin hacerlo. Deben participar en su elaboración y conocer el rol de cada uno, que cada uno tiene que cumplir antes, durante y después de un desastre o emergencia. Por ejemplo, elaborar un plan de acciones y contar con una mochila de emergencia. Eso es muy importante, esa es una de las actividades que debes tener presente. Plan de acciones ante un aluvión o huaico. A ver, ¿cuál es ese plan que se debe hacer? Tener en cuenta que va a haber un antes. ¿Qué hacer antes que ocurra este fenómeno, no? A ver, ¿qué nos dice? Construye en zonas o espacios seguros, no en lugares donde han ocurrido aluviones o huaicos anteriormente, pues no vas a construir ahí tu casa, ni en pendientes de terrenos inestables o en zonas inundables. No, dice, no construyas ahí tus casas, eso tienes que estar prevenido. Establece un sistema de vigilancia y alertas en las quebradas, es decir, que alguien esté al tanto o vigilando y que nos alerte sobre posibles desbordes o que se venga un huaico, ¿no? ¿Con qué vas a presentar ese sistema de vigilancia? Silbatos, campanas, trompetas que pueden avisar cuando se está aproximando, ¿no? Hazlo en coordinación con las autoridades de tu localidad. Implementa las medidas necesarias para una evacuación segura ante una situación de emergencia. Toma en cuenta medidas especiales si alguno de tus integrantes de tu familia requiere una mayor atención por discapacidad. Entonces tienes que implementar esas medidas de evacuación, ¿no? Estar preparados y si en caso hay alguna persona con discapacidad, incluir y hacer medidas especiales para ellos y poder evacuar ante un posible desastre natural. Identifica y difunde entre tus vecinas y vecinos las zonas de seguridad y las rutas de evacuación, con apoyo técnico de las autoridades de gestión, riesgo de desastres de tu localidad. Muy bien, entonces tienes que identificar cuáles son esas zonas seguras dentro de tu barrio, en tu localidad, para que tú puedas evacuar hacia esos lugares y difundir, comunicar a tus vecinos. Prepara y ten lista tu mochila de emergencia. Eso se tiene que hacer antes. Elabora tarjetas de información familiar con los datos importantes, con ciertos datos para que puedan ayudarte a buscarlos o que ellos te puedan identificar y buscar. ¿Qué hacer durante? Cuando ya está ocurriendo, ¿no? Ese desastre natural, ¿no? A ver, ¿qué hacer? Primero, conserva la calma en todo momento. Infunde seguridad y ayuda a los demás. No tienes por qué desesperarte. Trata de estar calmado. Presta atención a la alarma preestablecida. Escuchar, ¿no? Evacúa rápidamente hacia la zona de seguridad llevando tu mochila de emergencia y tu tarjeta de información familiar que ya elaboraste antes, ¿no? Y tu mochila de emergencia muy importante. Sigue las indicaciones de las autoridades cuando está ocurriendo, ¿no? Y lo principal, calmado, ¿no? Pero luego esto pasa, ¿no? ¿Qué hacer después cuando ya pasó este aluvión, ese huaico? A ver, colabora en el restablecimiento de los servicios básicos, agua, desagüe y luz. Evita caminar por las zonas en las que ocurrió el aluvión o el huaico. Colabora con el rescate de las personas siempre y cuando estés preparada o preparado para hacerlo. La mochila de emergencia, dice. La mochila de emergencia debe estar ubicada en un lugar de fácil acceso durante la evacuación y contener artículos indispensables. A ver, debe estar en un lugar que ya esté listo para cuando tú estés evacuando. De repente puedes colocarlo cerca a la puerta de tu casa, ¿no? Cosa que no te olvidas y la llevas de inmediato. Pero debe tener algunos artículos indispensables que son muy importantes. Por ejemplo, en los artículos de higiene, ¿qué debe tener? Gel antibacterial, papel higiénico, toalla de mano, de cara, paquete de paños húmedos. Un botiquín de primeros auxilios ante alguna herida que te puedes hacer para que te puedan curar, de repente alguna caída, algún golpe, ¿no? Alimentos. ¿Qué alimentos? Comida enlatada, galletas de agua, agua embotellada sin gas
y chocolate. ¿Qué abrigos? Una manta polar para las noches. De repente no puedes regresar a tu casa, entonces para que estés abrigado. Artículos de comunicación, como linterna y pilas, radio portátil, agenda con números de emergencia y útiles para escribir. Es muy importante, ¿no? A ver, ¿qué más? En otros, dinero en efectivo, bolsas de plásticos resistentes, cuchillos multipropósitos, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva, mascarilla. Mira, todo esto es importante que tengas en cuenta eso debe estar en tu mochila de emergencia. Tarjeta de información familiar. Cada miembro de la familia debe tener una tarjeta de información familiar como la siguiente. Miren aquí. Acá te están pidiendo ciertos datos de tus familiares. Primero, nombre y apellidos del papá, lugar de trabajo, su dirección, teléfono y lugar de evacuación. ¿A dónde va a ser evacuado, no? Luego también los datos de la mamá. Luego también tus datos. Y por último, el nombre de un familiar que frecuenta tu familia. Y no te olvides que todo texto, porque acabamos de leerlo, viene con su fuente de información de dónde ha sido extraída esa información. Entonces, es importante y con eso nos dice que es una información confiable. Luego que hayas terminado de leer el texto anterior, recuerda, tú también tienes que hacer la lectura. Vas a responder las siguientes preguntas. ¿Tu barrio o comunidad está expuesto a algún desastre natural? ¿Cuál? ¿En qué época del año se presenta con mayor frecuencia? ¿Tu familia tiene un plan de emergencia ante un desastre natural? Es decir, ese plan de emergencia que hacer antes, durante y después. A ver, ¿tendrá tu familia? ¿Cuáles son los lugares seguros en tu barrio o comunidad en caso de ocurrir algún desastre natural? ¿Y cuáles son las rutas de evacuación? Es decir, ¿por dónde debes evacuar para llegar a ese lugar seguro? En casa, ¿tienen preparada una mochila de emergencia? ¿Y qué debe contener esa mochila de emergencia? A ver, vas a contestarlo. ¿Han elaborado tarjetas de información familiar? ¿Qué datos son importantes en esas tarjetas que no deben faltar? A ver, ¿habrán elaborado ustedes? ¿Y cuáles son esos datos que deben estar en esas tarjetas? ¿Qué instituciones de tu barrio o comunidad pueden ayudarlos en caso de desastre o emergencia? Los policías, los bomberos, Cruz Rojas. ¿Tienes tú los números de emergencia de ellos? Muy bien. Entonces tú vas a responder estas preguntas en tu cuaderno o en la hojita en la cual estás trabajando. Tomando en cuenta el desastre natural que podría afectar a tu barrio o comunidad, así como el texto que leíste, Plan Familiar de Emergencia, ahora vas a elaborar una propuesta de acción a realizar antes, durante y después del desastre natural. Muy bien, entonces tú vas a elaborar propuestas de acción, o sea, ¿qué harías? ¿Qué propones hacer ante un desastre natural? ¿Qué hacer frente a tú vas a escoger un desastre natural y vas a escribir aquí el nombre, ¿no? ¿Qué propones hacer antes? ¿Qué propones hacer durante ese desastre natural? ¿Y qué propones hacer después? Entonces, aquí vas a escribir la propuesta, lo que tú propones hacer ante ese desastre natural que tú has escogido. Aquí vas a escribir, entonces, si puedes escribir más de 2, no hay ningún problema. Entonces lo vas a hacer, vas a elaborar, esa es la meta del día de hoy, ¿no? Elaborar esa propuesta de acción. Ahora, en familia. Te vas a reunir con tu familia y vas a realizar lo siguiente. Comenta a tus familiares el testimonio que leíste, ¿te recuerdas? El testimonio de Roberto y la importancia de estar preparadas y preparados para afrontar algún fenómeno natural que pueda afectar tu barrio o tu comunidad. Por ejemplo, destaca también la necesidad de contar con un plan familiar de emergencia ante un desastre natural. Contar con una mochila de emergencia y tarjetas de información. Socializa y conversa con tu familia también de la propuesta que has elaborado, ¿no? Acerca de esa propuesta de acción que has elaborado ante un desastre natural. En tu cuaderno también tú vas a completar esa tarjeta de información que leíste en el texto. ¿Recuerda? Estaba en esa tarjeta de información familiar con algunos datos importantes que tienes que tener en cuenta de tus familiares. Lo vas a completar con lo que te piden de cada uno de ellos. Por último, escriban un compromiso respecto a las acciones de prevención
¿Qué puedes realizar con tu familia para estar preparadas y preparados frente a un fenómeno natural? Muy bien, chicos, entonces esas son todas las actividades del día de hoy.